Hola, el día de hoy nos corresponde revisar un concepto muy importante para los argumentos que es el contexto. Podemos definir al contexto como todas las circunstancias de tiempo, modo, lugar o incluso personales que rodean a un hecho. En este caso, como estamos hablando de los argumentos, entonces son todas esas circunstancias que van a rodear a nuestro argumento. Cuando hablamos de la intención argumentativa, regularmente pensamos en convencer o persuadir, pero no siempre con la misma finalidad, obviamente. En ocasiones, lo que el hablante quiere es iniciar un debate para exponer su punto de vista y enriquecer sus conocimientos sobre cierto tema. En otras, se usan para cuestionar los argumentos de los demás o demostrar sus propias opiniones. Cada situación es distinta, por lo que es importante tener en cuenta dos aspectos principales: el contexto y la intención. De esta manera podemos lograr que nuestros argumentos sean tomados en cuenta de una mejor manera, ya que tomaríamos en consideración entonces tanto aspectos internos como externos de la persona que está hablando y del argumento en sí. En el caso de los argumentos en particular, podemos hablar de dos tipos de contexto: el contexto interno o de descubrimiento, que corresponde a las circunstancias del emisor y a su preparación del argumento, y del contexto externo o de justificación, que corresponde a las circunstancias del receptor o público y del entorno en que se planteará el argumento. Es decir, el contexto interno corresponde a las circunstancias de la persona que hace el argumento y al argumento propiamente. El contexto externo corresponde a todo lo demás, todo lo que va a rodear al argumento, que no corresponde al emisor ni al argumento en sí. Como ya mencionábamos, enfocándonos en cuanto a la argumentación, el contexto se divide en dos partes: el contexto de descubrimiento y el de justificación. El de descubrimiento se define como las circunstancias del contexto de la persona que presenta los argumentos. Por ejemplo, si el argumento que estoy creando tiene la finalidad de exponer en clase de historia sobre cómo fue la Segunda Guerra Mundial, entonces el contexto de descubrimiento son las cosas que yo sé sobre ese tema y las cosas que necesito investigar, es decir, es conocer quién soy, qué conocimientos tengo y qué cosas necesito mejorar. El efecto que tiene este contexto de descubrimiento es que cambia la manera en la que vamos a presentar los argumentos, es decir, volviendo al ejemplo, la manera en la que yo me voy a preparar para poder explicar ese tema. Decíamos que entonces la definición del contexto de descubrimiento es comprender los conocimientos que yo ya tengo, pero el efecto es complementar los que no tengo. En cambio, el contexto de justificación se define como las circunstancias del receptor y ámbito en el que se presentan los argumentos, o sea, a quién le voy a decir mi argumento y en dónde lo voy a presentar. Volviendo al ejemplo, sería identificar a quién quiero llegar con la explicación y las circunstancias, para definir entonces, de acuerdo al efecto, cómo voy a hacer válidos esos argumentos para la persona a quien quiero llegar. Por ejemplo, vamos a cambiar mucho la manera en la que nos expresamos en esa clase de historia si la persona a quien queremos llegar es a nuestros compañeros. Trataríamos entonces de explicar las cosas de una manera más sencilla y más dinámica para atraerlos hacia el tema. En cambio, si lo que queremos es impresionar a la maestra, vamos a cambiar completamente la manera de expresarnos y lo haríamos de una forma un poco más compleja, porque si vamos a hablar con una persona que sabe sobre el tema, entonces para poder lograr impresionarlos también hay que reflejar que nosotros tenemos conocimiento, así que cambiaríamos entonces la manera en la que presentamos, aunque el contenido realmente siga siendo el mismo. Es por eso que el contexto es importante para nuestros argumentos, ya que no solamente definen la manera en la que nos vamos a preparar para hacer mejor nuestro argumento, sino que también cambian la manera en la que lo vamos a estructurar para que el receptor lo pueda aceptar. Así que no influye nada más en nosotros, sino también en los demás. Sobre esta parte del contexto tienen una actividad publicada en Classroom. Cualquier duda que tengan sobre los conceptos que estuvimos revisando el día de hoy, pueden enviarme un mensaje o un correo y con gusto les ayudo. Pero por lo pronto es todo de mi parte. Muchas gracias y hasta luego.